Bien, buenas tardes, bienvenidos a este primer encuentro de su cuarto módulo. Les recuerdo que ya estamos en la fase final de su curso o acción formativa, Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Yo, Ramón Eduardo Zorrilla, he sido su facilitador durante todo este trayecto. Espero hayan podido aprovechar al máximo este curso y hayan encontrado lo que estaban buscando de este curso. Entonces, les recuerdo, vamos a darle el permiso aquí al caballero que intenta entrar. Les recuerdo aquí el cronograma que hemos seguido hasta el día de hoy. La semana que viene tenemos ya nuestro último encuentro. El primer módulo contó con electrónica básica digital. Luego pasamos al segundo módulo, a tecnología de la información. Luego terminamos con el tercer módulo, aspectos básicos de networking, la semana pasada. Y hoy entramos ya al cuarto módulo, fundamentos de ciberseguridad, que por cierto, ha estado abierto ese módulo desde la semana pasada. Como culminamos con éxito y con tiempo el tercer módulo, se los dejé abierto. Ya he ido realizando algunas correcciones con las entregas realizadas hasta ahora del cuarto módulo. A los que me faltan por entregar, les exhorto que terminen sus entregas para que no tengan ya nada pendiente de aquí al último encuentro, que es la próxima semana, el domingo 21. Una cosita, si ven que en algún punto intentan hacer un foro y no los dejan, me lo comunican, por favor. No esperen hasta tener un encuentro para yo reabrírselo otra vez antes de ese último encuentro que es la próxima semana. Entonces, seguimos por acá. Los beneficios de la cualificación servicios auxiliares en ciberseguridad ya ustedes lo deben manejar bastante bien. Básicamente es abrirles la mente a los que no tenían conocimiento sobre la ciberseguridad y que vean el panorama general en cuanto a los peligros que se afrontan en el ciberespacio y lo que ustedes pueden hacer para proteger las organizaciones a las que pertenecen. La competencia general de la cualificación es que al finalizar ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionando prácticas, aplicaciones seguras e implementando soluciones en el desarrollo y seguridad de programas para identificar posibles amenazas en infraestructuras tecnológicas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces, ¿alguna pregunta, duda o comentario respecto a lo que han visto hasta ahora sobre las entregas que han ido realizando del cuarto módulo? No, perfecto. Las reglas de participación, ya a esas alturas seguro que ustedes se las saben de memoria. Básicamente es levantar la mano y yo les doy la palabra o escriben directamente en el chat de la aplicación que estamos utilizando en este momento, que es Google Meets, y yo leo lo que están escribiendo. Si es pertinente mencionarlo en vivo, pues lo menciono. Y si alguien quiere realizar algún comentario respecto a, también levantan la mano y se les da la palabra. A modo de retroalimentación, les recuerdo que ya hemos visto los tres módulos principales de este curso, de esta acción formativa, servicios auxiliares en ciberseguridad, y la semana pasada terminamos con aspectos básicos de networking. Ya hoy estamos en el primer encuentro de fundamentos de ciberseguridad. Entonces, como reflexión, yo me quedo con esta frase de mi autor favorito, Anónimo, que básicamente nos dicta que la tecnología avanza cada día, pero el verdadero progreso ocurre cuando nosotros avanzamos con ella, aprendiendo, adaptándonos y nunca dejando de crecer. Les doy la formal bienvenida al módulo Fundamentos de Ciberseguridad. La competencia final de este módulo es que ustedes estarán en la capacidad de implementar soluciones de ciberseguridad bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Empezamos con los conceptos generales en cuanto a lo que se encuentra en este módulo de ustedes. Internet. Ya todo el mundo sabe lo que es Internet y de dónde viene, pero de igual manera vamos a retroalimentar un poquito sobre esos conceptos sobre Internet. Internet no es más que una red mundial compuesta por miles de redes interconectadas que permiten comunicar computadoras, servidores, dispositivos móviles y sensores a través de protocolos comunes. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante abre Google desde su casa, su dispositivo envía una solicitud a un servidor en otro país y ese servidor le responde gracias a Internet. La historia y evolución del Internet. Nació en los 60 como un proyecto militar llamado ARPANET. De hecho, se desarrolló en laboratorios DARPA, que era una, o es más básicamente porque todavía existe una dependencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y en los 80, fíjense que nació en los 60 como ARPANET, pero no fue hasta los 80, 20 años después, que se abre al uso académico, ni siquiera al uso general, sino al uso académico. Pero en los 90, gracias a un caballero que se llama Tim Berners-Lee, se desarrolló la WWW.
Y entonces allí empieza formalmente lo que hoy se conoce como Internet y el uso masivo de Internet. En países como nosotros, aquí en República Dominicana, eh, básicamente, aunque el mundo explotó con Internet desde los 90 gracias a la WWW y al protocolo HTTP, también que se desarrolló por allá por esa época, explotó, si no fue hasta el 93, 94, por temas de que pertenecemos a un país tercermundista. Pero fíjense que el desarrollo llegó bastante rápido respecto a la creación de una nueva tecnología como lo fue Internet. Entonces, en los 2000 aparecen los dispositivos móviles y vamos, que tengo eco de fondo. Deme un segundo, déjame cambiar el micrófono. Deme 2 segundos. Vamos a cambiar. Estoy cambiando el micrófono. En breve sigo con ustedes. ¿Qué tal me escuchan ahora? Cuéntenme. ¿Me escuchan mejor ahora? Perfecto. Si me escucho, cambié el micrófono ahora. Este micrófono que tengo tiene incluso supresión de ruido. Bien, ahora sí. Continuamos. Nos quedamos en que en los 2000 aparecen los dispositivos móviles y redes sociales. Todo el mundo por allá recordará el famoso Hi-Fi y MySpace y demás elementos que había en aquella época. Y hoy vivimos la era de la nube, IoT, IA y redes 5G y 6G. La nube, a ver, la nube como tal tiene varios elementos que la componen. Hay a quienes no les gusta que uno diga que no es más que un servidor remoto al que uno tiene acceso, un servidor de otra persona al que uno tiene acceso. No es tanto así, pero es básicamente eso, me explico. O sea, tenemos acceso a un servidor remoto que lo administra otra gente y otra persona, otra compañía que le da mantenimiento y demás. Pero el acceso remoto a ese servidor se hace a través de distintos mecanismos, depende de lo que yo esté buscando, o una infraestructura como servicio, un software como servicio, código como servicio, plataforma como servicio. Y cada uno de esos elementos tiene una parte administrable que nos permite y facilita a nosotros la existencia en cuanto a infraestructura o potencia de performance, de desarrollo en sentido general. Pero básicamente la nube es eso, o sea, una conexión remota hacia otro servidor o hacia otra computadora de una compañía que nos brinda un servicio. Es propiamente eso, nos brinda un servicio al que nosotros tenemos acceso. Pasa mucho, por ejemplo, con el tema del Office, el Office 365. Adobe, por ejemplo, ya tiene todas sus suites de Master Collection con servicios en la nube y demás. Y de hecho funciona así ya hoy en día. Tú pagas, en vez de pagar una sola suscripción, un solo serial, por así decirlo, tú pagas una mensualidad y te permiten, te garantizan cierta clase de cosas que anteriormente no se podía, pero básicamente es eso la nube hoy en día. El IoT es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas hace referencia en sentido general a un sinnúmero de elementos, como por ejemplo que se conecte mi nevera a Internet, mi televisor a Internet, la lavadora a Internet, el microondas a Internet. Básicamente esos son elementos cotidianos que se utilizan en la casa con sus sensores que tienen, se conectan a Internet y eso conforman el Internet de las cosas. Otros elementos como eso, sale una subsección, básicamente,
que se conoce como domótica, que es convertir nuestra casa en inteligente. Ya lo hemos hablado con anterioridad. Básicamente es que, por ejemplo, tengo el aire que puedo manipularlo desde una aplicación, tengo un abanico que lo conecto a una regleta que lo puedo manipular desde una aplicación. Los shooters, por ejemplo, lo puedo manipular desde una aplicación, en qué momento se abren, en qué momento se cierran, ese tipo de cosas. Todo eso forma tanto la domótica como el Internet de las cosas, que es el término, básicamente que lo engloba todos esos elementos de la cotidianidad sin interacción de la persona. Por ejemplo, un televisor no necesariamente necesita, después que ya tiene la conexión al Wi-Fi que uno la configura, por ejemplo, ya no necesita la interacción de una persona para estar dentro de Internet y hacer conexiones y solicitudes y actualización del sistema y demás. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, aquí lo vemos, que antes solo había texto en la web. Hoy podemos ver videos en 4K vía streaming sin descargar. Claro, una de las cosas que nos permiten hacer eso a los usuarios normales es el tema de la fibra, que anteriormente, por ejemplo, anteriormente teníamos cobre y el cobre no permitía esas altas velocidades sin esa latencia que hoy en día ya no existe, por decirlo así, porque hay una latencia, obviamente, pero no tanto como en aquella época que se sentía. Ya hoy en día cualquier persona tiene 100, 200, 300, 400 megas en su casa instalado y ya hoy en día hay telefónicas aquí en el país que están ofreciendo internet simétrico en fibra de 1 giga sobre 1 giga, bastante barato, con lo que costaba antes un cobre de 10 megas, por ejemplo. O sea que ya hoy en día los elementos que nos permiten a nosotros salir hacia el mundo electrónico fuera de nuestra casa o de nuestra oficina, ya nos permiten a nosotros facilitarnos la existencia con el tema de los trabajos y demás. Ya no hay que ir en persona a un sitio para estar allí. Ya podemos actuar como si estuviéramos en ese sitio por la velocidad que nos permite la fibra y demás. Y las distintas tecnologías que se adhieren a esta conectividad. Entonces, seguimos por aquí. Servicios que se ofrecen a través de Internet. Tenemos aquí el correo electrónico, la navegación web, videollamadas, streaming, e-commerce, redes sociales, juegos en línea, servicios en la nube como Google Drive, AWS. Un ejemplo de esto es que cuando un estudiante usa OneDrive para guardar archivos, está usando un servicio en la nube basado en Internet. Básicamente tiene un servicio de almacenamiento que se le ofrece por una paga mensual. Algunos servicios te dan una cantidad de gigas gratis y el resto hay que pagar. Cliente-servidor, esa es la conexión que regularmente se hace desde una computadora normal, ¿verdad? El cliente es el dispositivo que realiza la petición y el servidor es el dispositivo que responde y entrega información. Un ejemplo de eso es el navegador, que es el cliente y solicita abrir YouTube, por ejemplo. Otro ejemplo de esto, de un segundo. El servidor de YouTube responde enviando la página. Básicamente eso es, para los que tienen conocimiento sobre eso, es el famoso three-way handshake, que básicamente yo mando una solicitud desde mi navegador, el navegador manda una solicitud de sincronización hacia el servidor, el servidor dice de allá para acá, mira, sí, yo tengo el servicio que tú estás solicitando, y de aquí para allá, por eso es three-way handshake, o sea, el saludo de 3 vías. Y de aquí para allá entonces yo respondo, perfecto, vamos a sincronizarnos, porque necesito ver ese video, por ejemplo, de YouTube. O sea, yo mando sincronización, el servidor me responde que sí que lo tiene, y yo le respondo, pues déjame verlo. Básicamente así funciona. Entonces, ese tipo de elementos se conoce como cliente-servidor, esa comunicación. El cliente es el navegador que utilizamos para hacer la comunicación y el servidor hacia donde estamos realizando la comunicación. El protocolo de Internet. El protocolo de Internet básicamente es un conjunto de reglas que permiten enviar datos entre dispositivos. Cada dispositivo conectado recibe una dirección IP. Un ejemplo de eso es 192.168.1.15, que es una IP versión 4. Identifica una laptop conectada al Wi-Fi de la casa, por ejemplo. Los tipos de conexiones a Internet tenemos fibra óptica, cable coaxial, ADSL, datos móviles como 4G y 5G, Wi-Fi, satélite, que la satélite se está utilizando mucho hoy en día porque permite conexiones a altas velocidades durante la movilidad. Ustedes dirán, ¿y eso no existía ya con las conexiones móviles del 4G y 5G? Aquí hay un elemento de diferenciación. El 4G y 5G tienen un elemento que no permite que en ciertos sitios recibamos su totalidad de velocidad. Por el tema de que las telefónicas que nos brindan tanto el 4G como el 5G no tienen antenas para repetir la señal en esos sitios, por ejemplo.
Pero ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos internet satelital, por ejemplo, el más famoso que se está utilizando hoy en día, porque hay otros, Google tiene uno, Amazon tiene otro, pero el que más se está utilizando hoy en día es el Starlink del señor Elon Musk, que da buenos resultados realmente, porque tener un internet de 100 megas durante la movilidad es bastante bueno, porque hoy en día, y para los que venimos de una conexión de menos de un mega y estamos felices, eso es bastante muy bueno durante la movilidad, realmente. De repente nos vamos para el Pico Duarte y conectamos el Starlink allá y tenemos internet allá arriba. Que una de las cosas que tenían, porque creo que ya hay internet en el Pico Duarte, en ciertos sitios, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenían los que iban al Pico Duarte era que se desconectaban del mundo literalmente, porque no tenían ninguna clase de conexión hacia el mundo exterior, por así decirlo, porque no tenían ni señal telefónica, ni internet, ni nada que se le pareciera. Seguimos por aquí. La transformación digital y su evolución. Mira, la transformación digital es el proceso mediante el cual empresas y personas utilizan tecnologías digitales para mejorar procesos y servicios. Tenemos que venimos del papel, computadora, internet, nube, inteligencia artificial y automatización. Hoy existen muchísimas herramientas que nos permiten realizar la transformación digital a cualquier empresa en sentido general. Herramientas de automatización y de seguimiento, como por ejemplo la más famosa hoy en día por su facilidad y el bajo costo, por no decir ninguno, que tiene N8N. No sé si lo han utilizado, es una chulería a la hora de tú decir, mira, déjame decirle a este nodo que va a recibir una información de WhatsApp de un cliente y entonces ese cliente por lo general recibe o solicita información de que yo tengo en este Excel, que es mi base de datos de productos que tengo, por ejemplo. Lo conecto a Google Drive para el tema de las aplicaciones de Google, por ejemplo, Google Calc, por ejemplo, que es de Google. Lo conecto ahí con la API de Google. Entonces le digo, mira, quita el Excel. Cuando el cliente te manda una petición por WhatsApp o por Telegram, por donde sea, dependiendo del nodo que utilicemos para el tema de la comunicación con el cliente, entonces tú le devuelves al cliente lo que él está pidiendo. Y no necesito yo interactuar con eso. Obviamente necesito hacer prueba y error para verificar de que todo esté bien configurado en este agente de inteligencia artificial, por así decirlo. Pero después de que yo le configure todo y hice prueba y error, pues ya déjalo que él trabaje. La única cosa que yo le voy a decir es, mira, no mando un precio, primero manda una notificación a mí para yo verificar de que tú lo hiciste todo bien y yo te le digo el OK y tú le mandes todo la cotización o la factura al cliente y ya, pero mándame la notificación. Yo hago prueba y error y cuando hago todo eso, pues listo. Hoy en día las transformaciones digitales son más fáciles que hace 10 o 15 años, por ejemplo, por ese tema de las automatizaciones que nos permite el boom de la inteligencia artificial. Impacto de la transformación digital en las empresas. Reduce costos, aumenta la eficiencia, automatiza tareas, mejora la experiencia del cliente, abre nuevos modelos de negocio. Un ejemplo de eso es que un colmado ahora usa delivery por WhatsApp y está aplicando transformación digital. Que si el colmadero dice, no, espera, déjame yo aplicar un N8N aquí para que yo no tenga que estar recibiendo los 500 clientes que viven en este residencial yo, porque entonces se me va a volver un etcétera, atender a los que vienen en físico con los que vienen aquí. Y no puedo tener como un colmado, no puedo tener una gente solamente para WhatsApp. Voy a quebrar un colmado. Al final no es un supermercado que tenga eso como tema de inversión para tener una persona recibiendo información para los medios digitales, por ejemplo. Pero el colmado puede decir, no, espérate, déjame yo pagarle a un transformador digital, por así decirlo, para que me implemente una automatización para recibir todos los pedidos. Entonces, él, a él yo le voy a decir, mira, cada cierto tiempo yo tengo que estar alimentando los precios por H o por R. Dame algo para yo alimentarlo, tipo WhatsApp, para yo decirle, mira, agente, ya ahora yo, mira, los precios del salami, la libra es a tanto, o la cuarta es a tanto, y así. Alimenta el, la hoja de cálculo con esta nueva información. Y entonces cuando el pedido del cliente llega, básicamente lo que hace es que genera una factura, la imprime, como hacen por ejemplo las comandas en los restaurantes que ya tienen un poquito de modernidad en el país, que se genera con una tablet la información que el cliente hizo, pidió en la mesa y cuando el mesero le da a aceptar, se le imprime allá atrás al chef y ya el chef sabe qué es lo que tiene que hacer, que básicamente
Algo así se puede implementar en un colmado bastante bien y realizaría una especie de flujo que permitiría que el colmado reciba más clientes, eso quiere decir más dinero para el colmado, y pueda manejar mayor cantidad de clientes con menor costo de inversión de personal, de hecho. Porque solamente necesitaría un delivery y el administrador. Ah, mira, llegó un pedido nuevo, pap, verifico, bien. ¿Tengo todo eso? Sí, ok, lo tengo, porque ya la gente revisó que yo lo tenía y yo lo alimenté supuestamente esta mañana, cuando abrí. Perfecto, lo tengo. Ahora mándale al cliente o cóbrale al cliente por ahí mismo para que lo pague con tarjeta y yo se lo mando, pap, y se lo mando. O sea, es una chulería el tema de todo este tema de la transformación digital con este boom de la inteligencia artificial de hoy en día. Los dispositivos inteligentes piensan, una pregunta interesante, no piensan, ejecutan instrucciones programadas. Fíjense lo que les estoy diciendo hasta ahora. El tema de la inteligencia artificial y los agentes. Yo configuro cosas. Él no va a hacer nada que yo no le haya configurado. O sea, él básicamente lo que ejecuta son instrucciones programadas. La inteligencia que muestran se basa en algoritmos, que es lo que se hace cuando se configura un agente de inteligencia artificial, sensores, cuando son temas de IoT, y Machine Learning que son entrenados por humanos, de hecho. Un ejemplo es un bombillo inteligente, no piensa, solo ejecuta reglas. Si detecta presencia, se enciende. Un sensor de movimiento. Importancia de la creación de las redes. Permiten compartir información, recursos, internet, archivos, impresoras y aplicaciones entre múltiples dispositivos. Los diferentes tipos de redes son LAN, que es una red local para hogar, empresas pequeñas; WAN, que es una red amplia, internet, por ejemplo; MAN, que es la red metropolitana, ciudades; y PAN, que son redes personales, como por ejemplo Bluetooth. El Internet de las cosas, como venimos diciendo hasta ahora, es la conexión de dispositivos físicos a Internet para enviar datos, recibir instrucciones y automatizar procesos. Un ejemplo de esto es una nevera inteligente que envía alertas al celular. Interconexión y monitoreo de dispositivos. Los dispositivos IoT se conectan usando Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Ethernet, por ejemplo, puede ser también, y se monitorean desde aplicaciones o plataformas en la nube. Beneficios de la interconexión de dispositivos IoT, básicamente es automatización de tareas, tenemos monitoreo en tiempo real, ahorro de energía, seguridad mejorada y eficiencia operativa. ¿Cómo se conectan dispositivos a las redes? Bueno, usan un intermediario, como todo. Router Wi-Fi, gateways IoT, redes 4G o 5G, o protocolos como el MQTT, por ejemplo. La domótica, tecnología que automatiza funciones del hogar, luces, puertas, aire acondicionado, cámaras, alarmas también. Las redes futuras, ya fueran por el 7G si no hubiera sido por ejemplo, por el veto que hubo en el primer mandato de Trump, que bloqueó a Huawei, que era quien venía innovando bastante con el tema de la 5G y ya estaba planeando el tema de la 6G, y hubo un retraso en ese tema. Pero redes futuro, aquí tenemos 6G, que son las redes, también las redes basadas en intención, los IBN, redes autónomas, IoT masivo. De hecho, con el tema de la transformación digital de los países, no de las instituciones, sino de los países, se plantea el tema del IoT masivo, que todo está interconectado. Hay países como por ejemplo Estonia, que todo es una interconexión digital, o sea, el país como tal es una república digital. De hecho, fue la república digital, la primera república digital del mundo. Las comunicaciones cuánticas, para eso ya no queda mucho tiempo. Creo que a los que son muy, muy jóvenes van a poder verlo, el tema de la comunicación cuántica. No queda mucho para el tema de la implementación y de que el usuario general pueda aprovechar ese tipo de cosas. Tipos de software, tenemos software de sistemas como Windows, Linux, Android, software de aplicación Word, Chrome, WhatsApp, lenguajes de programación como Python, C Sharp o JavaScript. Tenemos por aquí también estructura de un programa básico, como todo programa tiene entrada, proceso, salida. Ejemplo, en Python, nombre es igual a inputs y tu nombre. Print, hola, y imprimimos la variable que almacenó esa información. De hecho, vamos a ver si podemos hacerlo ahora. Ese código, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí al señor VS Code. Está abriendo, está abriendo.
Y lo tenemos por aquí. Aquí tenemos el tema. El input básicamente es una solicitud de instrucción por el usuario para que se ejecute una acción, para que espere una pulsación, para que se ejecute algo. Entonces vamos a ver si se ejecuta por acá. Run and debug, un tema de la configuración que se perdió, pero eso lo resolvemos ahora mismo. Entonces siempre, casi siempre pasa cuando haces Python debug. A ver si se ejecuta ahora. Que no accede a la terminal. Qué cosa más grande la que vamos a resolverlo de este lado. Permitamos que todo esté bien de este lado. Vamos a ver que me dice que se está ejecutando. Ok, ahora sí. Míralo aquí. Aquí me pregunta el nombre. Vamos a poner aquí Juan, por ejemplo. Y aquí me dice hola Juan, que básicamente eso fue lo que le dijimos aquí. El VS Code siempre como yo tengo varios lenguajes de programación funcionando aquí, a veces se deconfigura, aunque lo guardemos con la extensión del lenguaje que voy a implementar en ese momento. A veces se deconfigura. Entonces hay que darle un chancecito a ver que él entienda qué es lo que estamos trabajando. Lo voy a cerrar por acá y sigo por acá. Por otro lado, entonces, tenemos aquí Blockly. Blockly es una plataforma visual donde se programa usando bloques sin escribir código. Un ejemplo de eso es un bloque que dice al iniciar mostrar mensaje. Vamos a mostrarlo para que ustedes vean lo que estamos viendo. Vamos a parar de compartir. Vamos a ponerlo por acá. No sé si han visto Block. Blockly es interesante porque Blockly me permite a mí incluso, déjame ver, yo creo que yo tengo algo por aquí de hecho. Una página de prueba que utilizo. Blockly me permite a mí, por ejemplo, yo tengo una página web por hacer, por ejemplo, por decir algo, y quiero poner una sección para que estudiantes aprendan a programar, en sentido general, pero que aprendan a programar de tipo gamificación. Entonces yo cargo Blockly, Blockly es de Google, cargo Blockly en un segmento de mi página, y entonces a partir de ahí, entonces los estudiantes empiezan a practicar. Déjame ver que lo tengo por aquí. Déjame ver si no lo abrimos desde allá, queda igual, pero déjame ver si lo tengo por aquí. Aquí lo tengo, ya abrí. Cuando está Blockly, Blockly. Aquí está el señor Blockly, míralo aquí. Si se fijan, lo tengo en local, míralo ahí arriba la dirección. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a trabajar con un tema de lógica. El if y el do, por ejemplo. Y yo digo, ok, tengo un if y tengo un do. Pero ¿qué vamos a trabajar con eso? Vamos a trabajar con texto, por ejemplo. Si colocamos esto por aquí y él va sincronizándose solo, de hecho, miren, allí me va diciendo lo que yo quiero hacer. Se va mostrando el código por allí, pero básicamente es arrastrando. Funciona así. Vamos a ponerlo por aquí. Un poquito complicado que él se sincronice solo aquí, pero básicamente es eso, el señor bloque. También que lo configuré bastante básico, que es un tema a tomar en cuenta. Míralo aquí, para. Yo meto por aquí. Vamos a poner por aquí que podemos sincronizar otras cosas. Aquí me dice si tal cosa es igual a tal cosa o cualquier o diferente, lo que sea, tal otra, por ejemplo. Básicamente es eso, si se fija. Entonces aquí de este lado me va programando el asunto.
Básicamente eso es Blockly y por aquí podemos eh, ejecutar el programa. Vamos a ver si podemos agregarle un texto. Vamos a ver si lo puedo poner aquí. Entonces aquí yo le digo, mira, si tal cosa es igual a tal cosa, ejecútame tal otra, por ejemplo. ¿Sabes? No sé si sincronizó este, vamos a ver, tiene que encajar. Este no encaja, pero bueno, básicamente es eso. Entonces vamos a entrar a la página de Blockly, aquí, abrirlo de este lado para que hacerlo allí. Otra cosa que podemos hacer para hacer prácticas open source de cosas que fueron basadas en Blockly, por ejemplo aquí. Cuando entramos aquí tenemos varias cositas que fueron basadas en Blockly. Blockly, tenemos aquí Blockly para VS Code, para CI, para un sinnúmero de cosas. Todo eso fue programado en Blockly. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a modo de prueba, tenemos el Arduino, tenemos el Arduino Uno, el Mega y el Nano. Por ejemplo, aquí tenemos varias cositas. Que si, por ejemplo, a ver, si tengo por aquí el famoso del semáforo que siempre ponen a uno a hacer cuando uno está dando eh, lógica digital en la universidad. Déjame ver si vuelve el semáforo por aquí. No lo veo por aquí. Vamos a abrir cualquiera. Vamos a ver. Aquí tenemos el código que se implementó para que esto funcionara, por ejemplo. Y aquí tenemos varios elementos de funcionamiento. Vamos a darle a play para que corra la simulación. Por ejemplo, aquí me dice, ok, corre. Vamos a colocar un número. Vamos a poner aquí uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Y él empieza a verificar y me dice código seguro, por ejemplo. Eso es básicamente verificando lo que ya se colocó de este lado en el código. Si se fijan, de este lado hay una programación que es lo que permite que eso surta efecto. Para los que estén probando el tema de Arduino y quieran empezar a programar cosas, esta sección aquí les puede ayudar muchísimo a ver cómo funciona la lógica de Arduino por detrás, que es bastante simple. Aquí corremos la simulación y la pagamos y demás, por ejemplo. Pero si coloco, por ejemplo, 4, 7, 8, 9, 0, acceso denegado, por ejemplo. ¿Se fijan el tema aquí? O sea, que hay un tema de programación. Para los que no conocen Arduino, yo puedo programar cosas y que esto me sirva como cerebro, básicamente, de un circuito electrónico bastante sencillo, no para un tema industrial como tal, porque hay otros elementos que no sirven para el tema industrial, pero bastante sencillo en sentido general. Y eso se hizo con Blockly. Vale, a cancelar esto por acá. Perfecto, seguimos por acá. Tenemos que se pueden usar variables, condiciones, bucles, operaciones matemáticas, secuencia. Los juegos con Blockly, Google tiene juegos oficiales para aprender a programar. Pueden entrar libremente aquí a blockly.games cuando les pase la presentación, que la presentaremos cuando terminemos la sesión de hoy. Python. Python es un lenguaje de programación que sirve hasta para remedio. O sea, para todo lo que usted pueda pensar, Python está disponible. Y la gente cree que Python empezó hace 10, 15 años. No, Python se inventó en los 90. En los 90, solo que no es hasta hace 10, 15 años cuando Python explota y la gente descubre que Python existe. Pero Python es un lenguaje, ya volviendo aquí a la explicación clara, Python es un lenguaje fácil, potente y usado en ciberseguridad, automatizaciones, análisis de datos, machine learning, IoT, también los intérpretes de Python son los que se encuentran en python.org, Google Colab, que de hecho vamos a hacer una práctica hoy de machine learning con Google Colab para que vean cómo utilizar la potencia de los servidores de Google para realizar prácticas de machine learning. O sea, vamos a entrenar aquí
un elemento para que eh, para programar básicamente el aprendizaje de las máquinas. Eso lo vamos a ver. También está Replix, que es un open source modalidad online, básicamente que nos permite trabajar con Python. La filosofía del lenguaje, código legible, simplicidad, reutilización y comunidades abiertas. Variables y declaraciones básicas, x igual a 10, nombre es igual a Juan, activo es igual a true. Si se fijan aquí, yo no en ningún momento le estoy diciendo qué tipo de datos, que es una parte interesante que tiene Python, por si hay alguno de aquí que programa. Python, básicamente yo no tengo la obligatoriedad de declarar la variable diciéndole el tipo de datos que va a almacenar esa variable. Básicamente, el tipo de datos se lo da el uso de esa variable. Si, por ejemplo, a X, en vez de poner que es igual a 10 pongo que es igual a Juan, entonces Python va a entender que es una variable de tipo cadena de caracteres, por ejemplo. Los tipos de datos, los que hay en todos los lenguajes, INT, o sea, entero, flotante, cadena de caracteres, booleanos, listas o diccionarios también. Las funciones de este tipo de datos, tenemos que las funciones se declaran de esta manera. Por ejemplo, una función que me permite a mí sumar datos, yo le digo cuáles son los dos parámetros que van a recibir y le digo que me va a devolver la sumatoria de esos dos parámetros. Para que cuando se invoque la función sumar, para utilizarla y sumar y no tener que escribir cómo es que se suma, entonces él sepa que él tiene que realizar la suma. Si ese símbolo de más lo cambio por un menos o por una multiplicación, aunque la función se llame sumar, cuando lo ejecute va a sumar, restar, multiplicar o dividir. Eso da igual, dependiendo del símbolo que ponga ahí en ese momento. La estructura de programación en Python tenemos que tiene secuencias, condiciones, bucles, funciones básicas. Entonces, definición de prototipo. Un prototipo es una versión inicial y funcional de un producto para probar ideas antes de desarrollar el desarrollo final. Raspberry Pi, la mejor cosa que hayan podido inventar en el mundo. Raspberry Pi me permite a mí implementar soluciones. Yo puedo tener una Raspberry Pi con Docker, por ejemplo, y en vez de utilizar la potencia de mi computadora, yo utilizo la potencia de la propia Raspberry Pi para utilizar Docker, para tener mi servidor de contenedores, básicamente. Utilizo, por ejemplo, Kubernetes, que básicamente es un servidor para contenedores, un contenedor de contenedores, como dicen algunos. Entonces, Raspberry Pi es una computadora de bajo costo que usa Linux y permite aprender redes, servidores, IoT, programación. Los simuladores open source tenemos que QEMU más Raspberry Pi OS. QEMU, para el que no lo sepa, QEMU es lo mismo que VMware, Hyper-V o VirtualBox, pero para entornos Linux. QEMU es un virtualizador, básicamente. Aquí tenemos un Raspberry Pi con sus esquemas. Es un Raspberry Pi bastante básico, pero venden elementos que se le pueden agregar para agregar puertos, por ejemplo, que queremos otro HDMI, que queremos porque depende de lo que queramos lograr con un Raspberry Pi, lo podemos agrandar. Es esa tarjetita que vemos ahí, pero se puede agrandar con elementos que se conectan en esa variedad de pines que vemos allí. Arduino, que de hecho acabamos de ver algo, un pequeño panel que se hizo ahí con Arduino. Arduino es una plataforma electrónica para crear proyectos con sensores y actuadores. Un simulador open source, que básicamente el que acabamos de ver, si se fijan, es la misma página. Y aquí tenemos el esquema de un Arduino, los elementos que componen un Arduino. Arduino es básicamente igual que un Raspberry Pi, solo que una Raspberry Pi está pensada como una mini computadora. En cambio, Arduino está pensado como el cerebro de una automatización de algo. De repente yo quiero automatizar algo y necesito un cerebro para que permita de que ese algo se interactúe con otros elementos, como por ejemplo una aplicación móvil y yo quiero comunicarme desde la aplicación móvil hacia los shooters, por ejemplo. Yo coloco un Arduino, lo programo, le digo, mira, tú vas a servir de esta manera, te vas a conectar de esta manera y de esta otra, por ejemplo. Big Data. El Big Data son un conjunto de datos tan grandes y variados que no pueden procesarse con herramientas tradicionales. Los datos se generan de redes sociales, sensores IoT, empresas, apps móviles, cámaras, sistemas bancarios y web. Por eso, de hecho, se inventó el NoSQL, porque el lenguaje de consulta estructurado, básicamente, lo que se utiliza comúnmente, el SQL tradicional, no es viable para la cantidad de conexiones y la cantidad de datos que maneja el Big Data y el Data Science en sentido general. Entonces se inventó, por ejemplo, como base de datos como Mongo, que son NoSQL, por ejemplo, o Redis, que son NoSQL, y hay muchas otras también, Cassandra también es NoSQL, que nos permiten a nosotros interactuar con esa gran cantidad de datos de una forma más fluida que los elementos cotidianos a través de tablas y conexiones.
Conjunto de datos de gran escala. Aquí tenemos las 5 Vs del Big Data: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Los desafíos del Big Data son la privacidad, costos, procesamiento, almacenamiento, ciberseguridad e integración de datos. Por otro lado, que dónde se almacenan los datos: en base de datos, data centers, nubes, servidores distribuidos o sistemas de archivos. La nube permite acceder a recursos, servidores, base de datos, apps, ya lo dijimos anteriormente, sin tenerlos físicamente, pagando solo por uso. El procesamiento distribuido básicamente lo que hace es que procesa datos usando múltiples computadoras trabajando juntas, como Hadoop o Spark. Todo va a depender de lo que estemos haciendo en ese momento. Por otro lado, tenemos el análisis de datos por parte de las empresas, que sirve para detectar tendencias, predecir ventas, mejorar productos y tomar decisiones basadas en datos. De hecho, el Big Data lo utilizan las mayores cadenas comerciales del mundo para entender qué es lo que busca una persona en su comercio para entonces ofrecérselo, eh, básicamente afectando, como quien dice, su subconsciente, ¿verdad? Porque ya que sabemos que Juan Pérez, cada vez que viene aquí, lo que busca es procesadores, por ejemplo. Entonces, como ya tenemos su correo y su teléfono, cuando él entre a una aplicación o, o cada cierto tiempo, le mandamos publicidad sobre esas cosas para que él sepa que lo tenemos aquí y sepa los precios. Las automatizaciones nos permiten automatizar, es decir, hacen que una tarea se ejecute solo mediante tecnología. Un ejemplo de esto es un script que haga un backup automático cada día. Yo estoy seguro que ustedes tienen scripts como este en el área de tecnología en la empresa donde trabajan. Uso de la automatización, por ejemplo, empresas, hogares inteligentes, fábricas, marketing digital, seguridad informática, procesamiento de datos. Por otro lado, tenemos aquí la inteligencia artificial. La IA básicamente permite a las máquinas realizar tareas que requieren inteligencia humana, como reconocer imágenes, tomar decisiones, analizar datos, aprender patrones. El Machine Learning. Machine Learning básicamente es la rama de la IA que permite que una máquina aprenda a partir de datos sin ser programada explícitamente. Machine Learning e IoT. El IoT lo que hace es que genera datos y el Machine Learning analiza esos datos para automatizar decisiones. Un ejemplo de esto es un sensor. Un sensor detecta humedad y un algoritmo decide regar las plantas, por ejemplo. ¿Qué es la red basada en la intención? Que lo mencionamos al inicio. Las redes son básicamente redes que usan inteligencia artificial para configurarse automáticamente según la intención del usuario. Por ejemplo, el Cisco DNA Center es un ejemplo de esto. ¿Cómo se relaciona el Machine Learning, la inteligencia artificial y la red basada en la intención? La IA analiza el comportamiento. Entonces viene aquí. Ok, si la IA analiza el comportamiento, entonces el Machine Learning aprende patrones. Pero este señor, el IBN, aplica acciones automáticas en la red. O sea, tenemos a uno que analiza el comportamiento, tenemos otro que aprende patrones y este otro aplica acciones automáticas dentro de la red. Obviamente tenemos que programarlo primero o configurarlo para que hagan eso, cada uno de ellos, pero lo hacen. Después que lo trabajamos una vez, puede tomarlo 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 30 días, ya el trabajo se hace en segundos. Tenemos aquí que el uso de redes basadas en intención, el IBN, automatización, seguridad avanzada, optimización de tráfico y detección de anomalías. Tenemos aquí que tenemos la seguridad digital, un conjunto de medidas para proteger, ¿qué cosa? Los datos, dispositivos, redes, identidades. La importancia de la seguridad digital, bueno, protege contra hackeos, malware, robo de identidad y pérdida de información. Por otro lado, tenemos aquí los tipos de datos, que son personales, financieros, sensibles, biométricos y profesionales. Por otro lado, ¿quién quiere los datos? Las empresas, los hackers, los gobiernos, las apps, redes sociales y anunciantes. Aquí tenemos el tema de la huella digital, todo lo que dejamos en Internet al navegar, publicar, comentar o registrarnos. Por eso es importante que tengamos en cuenta siempre qué es lo que estamos haciendo en una apps antes, o qué es lo que vamos a hacer en esa apps antes de registrarnos, porque no sabemos cómo esa app maneja nuestros datos. Entonces, la información en manos equivocadas puede provocar estafas, suplantación, pérdida de dinero, extorsión, daño a la reputación. Por otro lado, tenemos aquí
que las mejores prácticas de seguridad son contraseña fuerte, el uso de doble factor de autenticación, actualizaciones, no abrir enlaces sospechosos, evitar Wi-Fi, el Wi-Fi público. Por cierto, si te van a utilizar un Wi-Fi público, sepan para qué lo van a utilizar y cómo lo van a utilizar, porque realmente ustedes no saben quién está detrás de ese Wi-Fi público o quién puede estar dentro de ese Wi-Fi público también. Por otro lado, tenemos que encriptar la información. La seguridad física nos permite a nosotros proteger el acceso físico a equipos, servidores, oficinas y dispositivos. Los desafíos de seguridad en IoT o dispositivos mal configurados, contraseñas débiles, puertos abiertos, falta de actualización, vulnerabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos aquí que el uso seguro de red Wi-Fi nos permite a nosotros cambiar contraseña del router, el WPA2 o WPA3, que es para temas de configuración de cifrado en redes inalámbricas, los routers inalámbricos, redes separadas para invitados, es decir, que el invitado no se conecta a la red principal. La segmentación y microsegmentación es importante en una red para evitar de que alguien con cierto grado de conocimiento salte de un privilegio a otro, que necesite más conocimiento, que sea alguien más preparado para que la instrucción cumpla éxito. No compartir la clave es otro elemento de seguridad en redes Wi-Fi. Protección de dispositivos como antivirus, firewall, actualizaciones, no instalar apps piratas, seguridad en casas inteligentes como asegurar dispositivos IoT, redes separadas, actualizar firmware, deshabilitar acceso remoto, si no se usa, si lo usa, bueno, agreguen elementos de seguridad, pero si no se está utilizando, deshabiliten el acceso remoto. Los puntos de acceso, aquí tenemos que son redes Wi-Fi abiertas que representan riesgos, como por ejemplo robo de información, sniffing, suplantación, man in the middle. Por otro lado, tenemos el tema de la configuración de redes VPN en teléfonos inteligentes, que una VPN crea un túnel cifrado para proteger la conexión del usuario. Por otro lado, tenemos las apps open source recomendadas como ProtonVPN, la versión gratuita, OpenVPN, que es open source, el tema del cliente, ¿verdad? Por otro lado, tenemos aquí riesgos de seguridad en línea, el malware, el ransomware, phishing, ingeniería social, suplantación, fugas de datos, desafíos de un mundo digitalizado. Bueno, la sobrecarga de datos, dependencia de sistemas, ciberataques más avanzados, privacidad limitada, mercado laboral en evaluación. Por ejemplo, la transformación digital crea nuevas profesiones en ciberseguridad, datos, automatización cloud e inteligencia artificial. Entonces, eh, vamos a hacer por último la práctica. Vamos a abrir a este señor por aquí. Entramos a Google Cloud. Oh, un segundo. Ok, lo vamos a expresar un poco como quiera. Vamos a poner esta computadora de este lado para poder ver lo que estoy haciendo. Entonces, miren, esto es Google Colab. Google Colab básicamente, para de compartir. Google Colab básicamente lo que hace es nos permite a nosotros utilizar el rendimiento de las aplicaciones perdón, de los servidores de Google para realizar pruebas de Machine Learning, por ejemplo. Aquí ya he hecho muchísimas prácticas. De hecho, déjeme compartir pantalla grande. Un momento. No sé si Ok, así ahí se está viendo. Mire, ahí son las distintas cosas que ya yo he hecho. Lo primero que ustedes hacen, eso es gratis, por cierto, Google Colab. O sea, solamente tener una cuenta de Gmail y entran a Google Colab, colab.research.google.com y allí pueden empezar a trabajar con el tema de Machine Learning con el lenguaje de Python. Entonces, miren, déjenme vamos por aquí. Bueno, conmigo. Ok, entonces, miren, aquí tenemos que lo primero que debemos hacer es habilitar un nuevo notebook para empezar a utilizar Google Colab. Ahí está abriendo. Ahí abrió. Déjeme ver a quién se conectó esto. Vale, connecting aquí. Perfecto, miren, ya está conectado. Y aquí me dice que yo voy a utilizar la potencia de Google, si se fijan. Entonces, como ya está conectado, vamos a comenzar a escribir. Lo primero que vamos a hacer es importar. Y aquí hay una ventaja que tiene Python respecto al resto de lenguajes. Es que Python ya lo tiene todo escrito. Solamente es importar las librerías que necesitamos para empezar a hacer cosas con él. O sea, si hay una librería que me permite a mí configurar un transbordador espacial, yo solamente le importo y le digo qué elementos yo quiero utilizar de allí
para que mi transbordador pueda ser pilotado, por ejemplo. Ahora mismo vamos a importar una serie de librerías. Por ejemplo, vamos a importar al señor Pandas. Ahora sí, import Pandas y lo vamos a usar con una abreviación, ASPD. Entonces vamos esas son las librerías que hacen el trabajo inteligente, ¿eh? Pandas básicamente lo que nos permite a nosotros es manipular datos como si fuese un arreglo. Entonces aquí tenemos ahora, vamos a importar de sklearn.tree un árbol, básicamente para que nos permita aprender sobre elementos. Y vamos a importar de allí, de esa librería, el clasificador de decisiones. Ese mismo que se ve aquí. Pero no vamos a trabajar con música aquí. Aquí le vamos a decir que de sklearn vamos a traer el modelo, aparte del árbol también. sklearn. Model selection, exacto. Entonces, de allí vamos a importar los elementos que nos van a permitir a nosotros entrenar nuestro modelo. Hasta ahora lo estamos viendo bastante sencillo porque hay librerías que nos permiten hacer cosas. Por ejemplo, esta. Vamos a ejecutar. Otra cosa que nos permite a nosotros ir ejecutando segmento por segmento. Ejecutamos ese segmento, por ejemplo. Se ejecutó bastante bien, no hubo error. Entonces pasamos a otro segmento. Otro código. Ya eso se implementó, no tengo que volverlo a implementar. Es una cosa bastante sencilla que nos permite trabajar el señor Google Colab. Entonces aquí, básicamente ahora, vamos a agregar datos. ¿Cuáles datos? Los datos simulados que tenemos por aquí. Por ejemplo, vamos a agregar data es igual a, y aquí entonces vamos nuestro arreglo. Aquí, y aquí hablamos nuestro arreglo. Vamos a decirle aquí, horas de estudio. Por ejemplo, hablando de estudio, no estamos dando clase, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que las horas de estudio son, dentro de su arreglo, tenemos una lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 horas que más o menos la gente supuestamente trabaja. Entonces, aquí agregamos una coma porque vamos a agregar otra lista. ¿A qué es igual esta otra lista? Vamos a poner aquí esta otra lista que es igual. Estas comillas se agregaron bien. Ok, ahora sí. Va a ser igual a nota parcial. Entonces, esa nota parcial va a tener una lista que va a ser 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85 y 90. Pero aquí nos falta una última lista que nos diga si esa persona aprueba o no el estudiante. Aprueba. Vamos a poner una lista bastante sencilla. Vamos a poner aquí 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 y otro 1. Creo que con eso es suficiente. Aquí tenemos 5, 1, 3, 0. Perfecto. Lo que acabamos de hacer es una pequeña lista. Entonces aquí, en arreglo, vamos a decirle que el data frame va a ser igual a PD, ese mismo. Perfecto. Y no colocamos. Entonces, el 0 significa que no aprueba y el 1 que aprueba, ¿eh? Es un tema binario. 0 apagado, 1 encendido. Entonces, ejecuto esta parte. Miren lo que me dice aquí. Si se fijan, ¿ven? O sea que ya vamos entendiendo y ahí me creo mi matriz porque estamos trabajando con un arreglo. Entonces vamos a agregar aquí otro segmento de código. Aquí. Entonces vamos a decir ahora que vamos a separar las variables. Por ejemplo, tenemos X y Y. X nos va a permitir a nosotros decirnos que nuestro data frame va a ser igual, sí, vamos a dejarlo así mismo, a horas de estudio y a la nota parcial y la Y va a ser igual a si aprueba o no. Vamos a ejecutar esta parte. Perfecto, se ejecutó. Vamos a agregarle otro segmento de código. Aquí vamos entonces a decirle a nuestro modelo que tiene que aprender sobre algo. Entonces, miren, para aprender, si recuerdan, arriba importamos, vamos a darle para arriba, a ese señor, al train test, para el tema de
entrenar nuestra máquina para que aprenda. Vamos a decirle aquí, opa, ¿qué fue? Empezar enter, empieza shift. Digo, empieza shift, empieza enter. Entonces, vamos a decir que train para el tema del entrenamiento son elementos que ya están preestablecidos, ¿verdad? Por eso es que Python todo el mundo lo usa, porque Python ya todo está escrito, solamente es utilizarlo de forma correcta. Tenemos aquí X3 para entrenarlo, para que pruebe, vamos a entrenarla a la Y también, y vamos a hacer un test con la Y también. Rayita abajo, test. Y eso va a ser igual entonces a la división de nuestro entrenamiento. ¿A qué yo me refiero con división? Train, test, split. Y aquí le decimos que XY, entonces el tamaño de la prueba básicamente es una muestra. Si alguien recuerda estadística de la universidad, es una prueba, básicamente para que empiece a hacer, para que lo tome como muestra, básicamente. Aquí le decimos que tome el 0.25 de eso. Y vamos a que tome un elemento random, un estado random, que es el 42. Y aquí cerramos, se cerró el paréntesis, vamos a ejecutar. Ya aprendió. Bien. Ahora vamos a decirle, vamos a crear un modelo de Machine Learning. ¿Cómo crear un modelo de Machine Learning? Básicamente decimos modelo, que sería nuestra variable, y esa variable va a ser igual a nuestra Decision Tree Classifier. Esto no va por ahora. Ejecutamos esto. Y ese es nuestro modelo de Machine Learning. Cuando invoquemos a modelo, básicamente lo va a invocar ese método que está por allí en alguna librería que importamos allá arriba al inicio. Y entonces va a ejecutar eso para el tema de el modelo de entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, ahora tenemos que entrenar al modelo. Modelo, mira, tú te vas a entrenar, modelo.fit. Miren qué sinonimia con el tema del gimnasio. Como lo vamos a entrenar, es punto .fit. De fitness y demás. Aquí le decimos, mira, tú vas a entrenarte con X train y Y train. Entonces, vamos a decirle que se ejecute. Mírenlo ahí. Él empieza a saber qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Vamos a ver. Tenemos que probar con un estudiante. Vamos a agregar código aquí. Supuestamente ya se entrenó. Entonces vamos a decirle, nuevo estudiante va a ser igual a, aquí otro arreglo interno, ¿verdad? Aquí, entonces 4,62. Entonces, para el tema de la precisión, le vamos a decir, mira, digo de la predicción, perdón. Predicción va a ser igual a modelo.predict nuevo estudiante y invoca a predicción. Aquí me dice, vamos a ver, nuevo estudiante igual, pam, pam, predicción igual a modelo.predict nuevo estudiante, bien. Y entonces tráeme predicción, perfecto. Entonces vamos a ejecutar el código. Vamos a decirle que interpreta el resultado ahora. ¿Cómo le decimos que interpreta el resultado? Vamos a decirle if predicción en la posición 0 de nuestro reloj es sí o sí 1. Si recuerdan de lógica de programación, cuando tenemos los dos operadores de igual, es básicamente para realizar un tema de comparación tácito. O sea, que en vez de yo decirle, mira, si es igual a 1, puede que no sea igual a 1, pero aquí yo tengo que saber, y él tiene, para el tema de la predicción, que eso sea sí o sí 1. Imprime entonces. El estudiante aprueba la materia, de lo contrario, el estudiante no aprueba la materia. Perfecto, entonces vamos a ver qué pasa. El estudiante aprueba la materia. ¿Y por qué el estudiante aprueba la materia? Por lo que le estamos diciendo ahí. Porque básicamente es igual a 1, se realizó el tema de la predicción por aquí arriba, y él empezó a aprender, y por aquí lo entrenamos. Eso es lo más básico que puedan ustedes ver en cuanto al tema de Machine Learning. Si quieren seguir probando, ahí está Google Colab, bastante
intuitivo, por así decirlo. Python no es un lenguaje de programación tan difícil. Y esto fue lo más básico que pude encontrar para que vieran un ejemplo de Machine Learning y que puedan utilizar la computación de un tercero, que en este caso es Google. Aquí vemos los elementos de computación que hemos utilizado hasta el momento para esta función. O sea que básicamente sencillo el Google Colab. Ahora cierro esto por aquí. ¿Y tienen alguna preguntita respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Parece que no. Entonces, miren, vimos unas cuantas cositas, entendemos cómo funciona el, los entornos IoT, el Big Data, las 5 Vs del Big Data. Por último, vimos aquí el tema de Machine Learning y cómo funciona utilizando la herramienta de Google Colab. Ustedes han trabajado bastante bien con el tema de las reglas de participación y operación. Levantan la mano, se les da la palabra o escriben directamente en el chat que estamos utilizando aquí en este momento de la aplicación que es Google Meets. Por último, que en síntesis hemos visto el inicio de fundamentos de ciberseguridad. Como logro alcanzado, tenemos aquí resultado de aprendizaje, crea red simple con el simulador de redes para conectar dispositivos a casas inteligentes. Desarrolla pronósticos según una hoja de cálculo para realizar listas de actividades diarias. Básicamente lo último que hicimos fue algo parecido a eso con el tema del Machine Learning. Entonces, el próximo tema básicamente estamos todavía. La semana que viene seguimos con el último encuentro ya del curso completo, que comenzamos en el módulo 4. Es el último encuentro del Fundamentos de Ciberseguridad y será nuestro último encuentro de esta acción formativa que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Entonces, yo espero que ya se hayan cumplido las expectativas. ¿Tienen alguna pregunta, duda de lo que vimos hoy? No, parece que no. Entonces, denme un segundo, se actualiza. Bien. Dicho esto, a aplicar lo aprendido y un detalle importante, los que me deben actividades de este módulo que se abrió la semana pasada, o sea que ya tienen bastante tiempo con esas actividades que son bastante simples, de hecho, favor entréguemela para terminar las correcciones y que nadie se quede y que nadie se quede aquí sin entregar nada, para que puedan todos pasar con éxito ya esta esas últimas asignaciones de esta acción formativa y de este módulo Fundamentos de Ciberseguridad. Entonces, nada, hasta la próxima semana.